Hola a todas y todas y bienvenidos una vez más al segmento Hablando con la Conservadora. El día de hoy nos acompaña Grace McCormick, conservadora y restauradora de bienes muebles. Hola Grace, ¿cómo estás? Hola Paola, bien, muchas gracias por la invitación. Gracias Grace. Bueno, Grace nos va a contar acerca de la intervención que realizó en el año 2010 junto a María Carolina Peña, acerca de la intervención de una obra que hace parte de la colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Bueno Grace, cuéntanos a manera general el contexto histórico de esta obra. Cuéntanos un poco acerca de ella. Bueno, esta obra es una obra muy particular porque tiene unos elementos y una riqueza iconográfica muy particular. Data del siglo XX y responde este contexto de conformación de estados-naciones de los países de Sudamérica con la intención de consolidar una identidad propia y que estuviese totalmente desligada de la tradición colonial. Esto implicaba la creación de un imaginario colectivo y un sentimiento de pertenencia a través del uso de imágenes y la creación de íconos de identidad nacional. Ahí es cuando empieza a surgir esta nueva iconografía inspirada en la Francia revolucionaria, napoleónica y luego republicana, tomando como modelos de género la pintura de la historia, el retrato heroico, y casi que el retrato heroico como un componente sacro. Entonces, en esta pintura podemos ver el busto de Simón Bolívar, acompañado de dos alegorías que representan a Europa y América, y además de las batallas que libró Bolívar en la campaña independentista y los países que libertó. Bueno, cuéntanos qué tipo de análisis y estudios de la materialidad realizaron para intervenir la obra. Bueno, realizamos diferentes análisis y estudios, realizamos observaciones y macrofotografías que nos permitieron determinar diferentes características de la materialidad y las técnicas de elaboración, pero también realizamos cortes estratigráficos para entender de cuántos estratos estaba compuesta la pintura. Hicimos una radiografía en la que pudimos determinar un arrepentimiento del pintor, particularmente en la charretera, que la hizo más pequeña y después la corrigió. Hicimos exámenes con luz transmitida. Esto nos permitió identificar la magnitud de uno de los deterioros que más estaba afectando la obra, que eran las craqueladuras a nivel general. Hicimos análisis con luz ultravioleta. Esto nos permitió identificar las diferencias de aplicación por zonas del barniz, donde se aplicó barniz en zonas que se querían resaltar más. Cuéntanos cuáles fueron las principales afectaciones que encontraron en la pintura. Bueno, esta pintura tenía, como ya mencioné, una presencia generalizada de craqueladuras, pero también una falta de adherencia importante entre los estratos. La base de preparación presentaba pulverulencia y esto hizo que se perdiera partes significativas de la capa pictórica, del estrato pictórico, y era tan marcado este deterioro que casi que no se podía ni respirar encima de la obra. Grace, cuéntanos cuál fue el mayor reto al que se enfrentaron durante la intervención de la obra. Bueno, el mayor reto principalmente fue la fragilidad en la que se encontraba la obra. Tuvimos que hacer primero un fijado, muy juicioso para devolver la adherencia entre los estratos. Hicimos un velado de la capa pictórica y nos encontramos al momento de desmontar la obra que los bordes estaban súper adheridos al bastidor. No sabemos si fue parte del montaje original de la obra o no, pero esto fue súper difícil de eliminar. Tuvimos que hacer muchas pruebas para desprender la obra de este bastidor y terminamos utilizando el bastidor como una especie de compresa que tuvimos que inyectar para que el adhesivo se solubilizara y se desprendiera finalmente la obra del bastidor. Bueno, Grace, y ya para finalizar, quiero que nos des tu opinión o que le mandes un mensaje a esas personas que con la mejor intención
pero sin el debido conocimiento ni preparación en temas de criterios, procedimientos, estudios históricos, tecnológicos, etcétera, toman la iniciativa de intervenir obras de carácter histórico patrimonial por hacerles un bien, digamos. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, en vez de hacerles un bien, pues lo que se puede llegar a hacer es perjudicar, generar más deterioros a las obras si no se hace una intervención por parte de un profesional que conozca tanto los aspectos históricos, estéticos, iconográficos, como la técnica, la materialidad, y sobre todo que una persona que pueda hacer un diagnóstico real, identificar los deterioros y los tratamientos adecuados que se deben hacer en la obra. Entonces mi consejo es que antes de intervenir o de ponerse a hacer estas reparaciones, porque no, más que intervenciones son reparaciones, consultar con un experto siempre, porque podemos generar más deterioros a las obras. Bueno, Grace, muchísimas gracias por hacer parte de este segmento, y a todos ustedes los invito a seguir conectados con la parrilla cultural de Museos en Casa. Hasta la próxima. Chao, gracias.